Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización china. La cultura china se desarrolló aproximadamente entre los años 2100 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, siempre recalcando que estas son fechas aproximadas, y se asentó en la zona de Asia Oriental. Recurramos al mapa para poder localizar dónde se desarrolló la cultura china. Toda esta parte en rojo es el continente asiático. Todo esto es Asia. Por acá se encuentra la península arábiga, la península del Indostán, y acá se desarrolló la cultura china. Si hacemos una ampliación, vamos a tener lo siguiente. Acá tiene sus inicios la civilización china, aprovechando los valles formados por los ríos Huanghe en el norte y Yangtze en el sur, o también conocidos como el río Amarillo, que es el Huanghe, y el río Azul, que es el río Yangtze. Y tuvo como límites, por ejemplo, hacia el este o hacia el oriente, el Océano Pacífico; hacia el sur, el mar de la China Meridional, meridional significa sur; hacia el norte, el desierto del Gobi, por eso no pudo avanzar más hacia el norte; y hacia el oeste, la meseta del Tíbet, toda la zona del Tíbet, y la cordillera del Himalaya, que son fronteras naturales, fronteras geográficas que impiden que la civilización china llegue a expandirse aún más allá. Conozcamos los periodos históricos de esta civilización. En un primer momento se desarrolla el periodo Xia, entre los años 2100 hasta el año 1800, y se tiene la imagen de un personaje que logra unificar a todos estos pueblos que vivían aislados, separados, sin organización. Ese personaje se le llama Yu. Es conocido como Yu el Grande por ser el fundador de esta civilización, ya que es reconocido por una hazaña. Toda la civilización china tenía el problema de la crecida del río Huanghe. El río aumentaba su caudal y malograba todas las cosechas. Por lo tanto, Yu ordena la construcción de canales de irrigación que sean como efluentes del río para que el río disminuya su caudal, de tal manera que cuando suba el nivel de agua no perjudique, ya no se vaya a desbordar y no arrase todas las cosechas. Como solucionó el problema agrícola, va a ser reconocido como Yu el Grande. Y en esta época China todavía es una sociedad esclavista. El siguiente periodo, conocido como el periodo Shang, que va desde el año 1800 hasta el año 1046, en esta época ya China empieza a tener un desarrollo más urbano, empieza a planificar la construcción de sus ciudades con diferentes estilos. Se practican ya los entierros. Por ejemplo, cuando se trata del entierro de una autoridad como de un rey, se le entierra junto a sus plebeyos, de repente en honor a un tipo de sacrificio, con algunas vasijas y algunos utensilios importantes que ha tenido esta autoridad. En esta época vamos a encontrar estos huesos oráculos que tú estás viendo en imagen, que no siempre fueron huesos. En alguna ocasión fueron, por ejemplo, el caparazón de una tortuga. Y allí se escribían los vaticinios, los aciertos que tenían los oráculos, es decir, los videntes, sobre el futuro, sobre la agricultura, sobre los tributos, sobre los dioses, y es el vestigio más antiguo que se tiene de la escritura china. Luego tenemos el periodo Shu, del año 1046 hasta el año 256, en la cual se cambia esa forma de gobierno un poco militarizada, un poco política, por darle un sentido más divino. Es decir, la autoridad ya no gobierna porque es inteligente, porque es fuerte, porque es buen estratega, sino está gobernando porque algún dios lo está mandando. De tal manera que si tú te rebelas contra esa autoridad, te estás rebelando contra Dios y puede castigarte. Por eso es que tiene mucho sentido que le den un carácter divino a su gobierno, para que puedan evitar posibles rebeliones.
En esta época se da el desarrollo de dos de los pensadores más grandes de China, que son Confucio y Lao Tse. Confucio, que desarrolla toda su doctrina del confucianismo, y Lao Tse, que desarrolla la doctrina del taoísmo. Acá China deja su sistema esclavista para pasar a un sistema feudal. Ya no tiene esclavos, ahora tiene siervos. A esos siervos, si bien es cierto, aún no se les va a pagar todavía, pero ya no se les va a explotar como un esclavo. Ya tiene algunos derechos ligeros, muy básicos, pero el siervo se encuentra en un mejor estatus que el esclavo. Y acá va a empezar pues una expansión territorial de China a través de las diferentes guerras para ganar mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de territorio. Lamentablemente para esta dinastía ocurre una guerra civil, por lo cual llega al poder una nueva familia conocida como el periodo Qing, desde el año 221 hasta el año 207. Y gracias a la imagen de este señor, el rey Shen, quien se autoproclama el primer emperador de China, y se le denomina a partir de ahí Qin Shi Huang Ti. A partir de esta época, China ya ni siquiera era feudal, pasó del esclavismo al feudalismo y ahora China es un imperio y empieza a expandirse mucho más rápido, y se dan desarrollos también notorios como el auge de la escritura, la distribución de la rueda con eje, porque una cosa es una rueda y otra cosa es que le pongan un eje que une dos ruedas, la moneda que facilita el comercio, se da la construcción de la gran muralla, porque si estás conquistando tierras, tarde o temprano vas a ganarte enemigos. Por eso es que para frenar la invasión de los bárbaros mongoles y de los bárbaros de Manchuria, se construye esa gran muralla que se ve desde el espacio, ¿no? Una gran muralla de China de protección. A la muerte de este señor, se le entierra junto con unos soldados que van a vigilar su tumba, su mausoleo, a los cuales se les conoce como los guerreros de terracota. Y por último tenemos el periodo Han, desde el año 207 hasta el año 220 después de Cristo. Acá se da un auge notorio, prácticamente se ha difundido por toda China el confucianismo, donde surge la imagen de los mandarines, que son asesores de la autoridad. Pero estos mandarines tenían una característica, no solamente tienen el poder por divinidad, sino que se basan en cierta meritocracia. Para poder ser un mandarín había que ser una persona inteligente, capaz, buen estratega, demostrar tus conocimientos. Y es en esta época que se inicia la famosa ruta de la seda, en las cuales el comercio se da de manera intensa entre China y Europa, porque los europeos, sobre todo las autoridades europeas, están solicitando y quieren la seda que produce China, porque han visto la belleza de sus trajes hechos con seda, quieren comprar la seda desde China hasta Asia, y esa ruta va a ser manejada por China. Económicamente hablando, China desarrolló principalmente la agricultura. Como tú puedes ver acá, son agriculturas, por ejemplo, de arroz, que requiere abundante agua, y es que se encuentra en una zona bastante fértil. La ganadería, acá podemos ver el ganado con dos ruedas, unidas por un eje, el comercio, entre otros. Socialmente hablando, China se caracterizó por la división de clases sociales. Claro, ha pasado por una época esclavista, por eso acá tú vas a ver esclavos, ha pasado por una época feudal, por eso vas a ver campesinos, y luego se consolidó como un imperio, por lo tanto, la máxima autoridad, el emperador. Mira su carácter divino, es considerado hijo del cielo y máxima autoridad, primer funcionario del imperio. En menor escala, vamos a encontrar a la nobleza, solamente incluye parte de la clase alta, por ejemplo la familia del emperador, algunos terratenientes, es decir, gente adinerada que es dueña de grandes extensiones de tierra, y algunos jefes imperiales de algunas provincias. En menor escala tenemos ya la burocracia, que son funcionarios encargados de administrar el imperio, cumplen algunas funciones políticas importantes para el desarrollo del imperio. Acá tenemos tres grupos sociales
que vienen a ser un pequeño porcentaje de la población, porque la mayor cantidad de población se encuentra aquí. Son campesinos, artesanos, comerciantes, entre otros. Aquellos que trabajan arduamente para subsistir y para abastecer a toda China, porque de ellos depende la alimentación de los dirigentes, de la burocracia, de la nobleza, del emperador y por último los esclavos, ¿no? Que principalmente van a encontrarse acá los prisioneros de guerra. Algunas manifestaciones culturales importantes de la civilización china tenemos, por ejemplo, en el aspecto de arquitectura, estos palacios típicos y representativos de esa localidad llamados pagodas. Estas pagodas hasta el día de hoy causan asombro por su estructura. Como te había mencionado, acá tenemos la Gran Muralla China, que se utilizó para proteger a este imperio de las invasiones de los mongoles y de los bárbaros de Manchuria. Toda esta zona es extensa, la Gran Muralla China, considerada como una de las maravillas del mundo antiguo y la única del mundo moderno, perdón, y la única pues que se puede ver desde el espacio. Acá tenemos una visión más cercana. Y en cada torre había puestos de vigilancia donde se encontraban los militares dispuestos a defender China. En la cerámica utilizaron un recurso que no se le había ocurrido hasta el momento a nadie, que es la porcelana, bastante lisa, brillosa, blanca, sobre la cual se hacían diferentes tipos de diseños, dibujos, pinturas, y tiene pues esta belleza. En metalurgia tuvieron bastante gusto por el estaño y el cobre, y es más, son una sociedad bastante desarrollada para esa época, que crearon este sismógrafo de metal. Este sismógrafo de metal consistía en una urna, un jarrón de metal, mira, metalurgia, con 8 dragones a los costados, una bolita en el centro del jarrón, una bolita también de metal, y 8 ranas o sapos justo al frente de cada dragón. Acá está el dragón, mira, y acá está el sapito que está al frente. Acá está un dragón y acá está el sapito a su frente. Y así. ¿Qué significaba cada dragón y cada rana? Pues significaban los puntos cardinales. De tal manera que cuando ocurría un sismo, y nadie lo sentía porque ocurrió muy lejos, y nos anticipaba este sismógrafo cuando la bolita que se encuentra dentro caía por la boca del dragón y era recepcionado por la boquita del sapo. Así. Si caía, por ejemplo, en esta dirección, caía la bolita de adentro por la boca del dragón y caía en esta ranita, acá, sabían que en esa dirección iba a ocurrir un sismo. Y si no lo sentían, probablemente ese sismo ocurrió sí en esa dirección, pero más lejos, que el cuerpo humano no lo ha sentido, pero este sismógrafo sí lo sintió y ya lo estaba advirtiendo. En escultura acá tenemos, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento, los guerreros de terracota. En algunos casos se cree que debajo de este material, que puede ser arcilla, se encuentran enterrados sí los cadáveres de algunos guerreros, ¿no?, que pertenecieron al emperador Qin Shi Huangdi. En textilería desarrollaron las ropas hechas con seda para la clase alta, muy fina. La escritura, que se escribe de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y respecto a la filosofía, no podemos olvidarnos el aporte de el confucianismo. Bien, la primera pregunta de nuestra autoevaluación es: la civilización china, que se desarrolló entre el año 2100 y 220, tuvo como límite oriental, será el mar Mediterráneo, el mar meridional de China, el desierto de Gobi o el océano Pacífico. Dice límite oriental, o sea, a la derecha de China. Y si recordamos el mapa, ahí se encuentra el océano Pacífico. La pregunta número 2 te dice, a ver, esculturas encontradas en la tumba del primer emperador de la China unificada. Los guerreros de terracota,
los pagodas o la Gran Muralla China. Excelente, estos son los guerreros de terracota, porque las pagodas fueron centros administrativos y la Gran Muralla China fue hecha para protección. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.